Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos en un tema denso, la verdad, un terreno ideológico. Bueno, complejo. Vamos a analizar cómo se construye una narrativa muy concreta sobre la historia de España. Esta idea de una España pura, ¿no? Y lo que llaman una cruzada imaginaria, que defiende el nacionalcatolicismo. Para ello tenemos, unos extractos de un análisis que justo va de eso, de cómo se ven a sí mismos y cómo ven el mundo desde esa óptica. El objetivo hoy es desentrañar un poco los mecanismos de esa narrativa, ver cómo presentan el fascismo español, al menos esta vertiente nacionalcatólica, como diferente, casi como moralmente superior a otros, ¿no? Reivindicando una herencia cristiana, auténtica, dicen ellos, del Imperio español. Es que llama la atención desde el principio, ¿verdad? Ese esfuerzo por marcar distancias con la imagen típica de otros fascismos, el alemán, por ejemplo. Se colocan casi en una posición de superioridad moral, incluso de cierta victimismo. A ver, vamos a meternos en harina. El punto de partida, creo, es esa diferenciación que hacen tan clara con el nacionalsocialismo alemán. No se ven como agresores, sino como, defensores. Defensores heroicos del cristianismo original, dicen. Y ven esa misión ya en el Imperio español. Aunque claro, en España hay otros grupos fascistas o neonazis con su antisemitismo, su antimasonería muy claras. Esta corriente principal, la nacionalcatólica, tiene una autoimagen muy suya. Sí, y esa autoimagen se alimenta muchísimo del contraste. Se comparan constantemente con lo que ellos ven como la barbarie del mundo no católico, sobre todo el protestante. Para ellos, la historia de potencias como Inglaterra o Estados Unidos es, un catálogo de horrores, básicamente. Señalan la esclavitud en América, el colonialismo británico, lo pintan como depredador, racista por naturaleza. Es que este contraste no es solo, digamos, un ejercicio histórico para ellos, parece algo más profundo, ¿no? Casi psicológico. Proyectan los defectos morales, racismo, violencia extrema, codicia, en ese otro, protestante, y así refuerzan su propia imagen de virtud excepcional. Llegan a decir que ellos serían moralmente incapaces de algo como el Holocausto, que eso solo puede salir de mentes protestantes como el luteranismo alemán, pero jamás del catolicismo auténtico que ellos dicen representar. Vaya tela. Exacto. Y esa idea de ser los custodios del catolicismo auténtico es muy potente, porque les lleva, y esto es curioso, a mirar con recelo a la propia Iglesia Católica oficial. Las fuentes que manejamos dicen que la acusan de haberse plegado a intereses mundanos, a poderes internacionales, de alejarse de la fe verdadera. Hay figuras importantes para ellos, como el historiador Ricardo de la Cierva, que llegaron a soltar teorías de que el Vaticano estaba infiltrado por masones y comunistas. ¿Cómo se sostiene eso? Defender el catolicismo y a la vez criticar tan duro a la institución. Pues es que esa tensión es clave para entenderlos. Se ven a sí mismos, en cierto modo, como más católicos que el Papa, como los guardianes de una esencia que creen que la propia jerarquía, por política o por esa supuesta infiltración, ha traicionado, o al menos diluido. Y claro, esa postura les da como una pureza ideológica autoproclamada. Se vuelven inmunes a las críticas incluso si vienen de Roma. Se convierten en los únicos intérpretes válidos de la tradición católica española, según ellos, claro. Y frente a esa historia ajena, la protestante, que describen tan negra, ¿cómo presentan la suya propia? El análisis dice que promueven activamente una visión muy idealizada del pasado imperial español. Exactamente, reconstruyen el imperio, pero no como una empresa de conquista y explotación, que también lo fue, sino como una misión civilizadora y, sobre todo, evangelizadora. En esa narrativa, tienden a minimizar la violencia de la conquista o directamente la niegan. Niegan o relativizan mucho el racismo estructural, dicen que no fue como el modelo anglosajón, ¿sabes? Y ponen un énfasis enorme en la labor de los misioneros, en el mestizaje, como pruebas de la bondad del proyecto español. Es una visión, muy idealizada. Y muy selectiva.
Y ojo que el análisis comenta que esto no es solo cosa de libros de historia, que esta narrativa ha cogido fuerza últimamente. Se habla de redes sociales, de una difusión muy organizada. Sí, sí, las plataformas digitales ahora son, bueno, un campo de batalla cultural crucial para estos grupos. Las usan a tope para difundir esta visión del imperio y para responder a lo que ellos ven como ataques a la identidad española. Se nota una actividad muy coordinada. A veces se habla de ejércitos de trolls, ¿no? Dedicados a promover esta interpretación y a desacreditar otras visiones. Tiene lógica que necesiten un pasado así, glorioso, al que agarrarse. El análisis sugiere que esa necesidad viene de lejos, de siglos, de lo que ellos sienten como humillaciones, de un resentimiento histórico profundo. Sí, si conectamos esto con el panorama general, claro, esa necesidad de un pasado impoluto no sale de la nada. Se alimenta de una larga historia de agravios percibidos, de una sensación de declive, de pérdida de estatus frente a otras potencias. El relato de ese resentimiento a menudo empieza simbólicamente con la Inquisición, que para ellos no era represión, sino un muro de contención contra la herejía protestante, y se va intensificando a medida que España pierde poder y ascienden las naciones protestantes, Inglaterra, luego Estados Unidos. Cada derrota, cada pérdida de territorio se interpreta como una afrenta, y eso genera un sentimiento de humillación colectiva, de haber sido desplazados injustamente por enemigos definidos por su religión y su historia. Y mencionan un momento que es, absolutamente clave en esa cronología del resentimiento, 1898. La pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas. La guerra contra Estados Unidos. Sin duda, el desastre del 98 es un trauma nacional que sigue ahí, en la memoria colectiva. Y para esta corriente ideológica es la culminación de la humillación, y a manos de las potencias equivocadas. En su narrativa particular, la culpa es toda de Estados Unidos. Mantienen a pies juntillas la teoría de que lo del acorazado Maine en La Habana fue una operación de bandera falsa, que los propios estadounidenses lo volaron para tener la excusa perfecta y declararle la guerra a una España ya débil. Claro. Y es llamativo cómo interpretan ese momento, la derrota final contra una potencia que para ellos es la encarnación de todo lo que odian. Protestante, masónica, capitalista. Esa derrota les solidifica el victimismo histórico. No es solo perder una guerra, es la confirmación de que hay una conspiración secular contra ellos. La prueba, para ellos, de que el mundo moderno, liderado por esas fuerzas, está enfrentada a la verdadera España católica. Pero, como bien apunta el análisis, la herida venía de mucho antes. Lo del 98 fue tremendo, sí, pero a principios del 19, la pérdida de casi todo el imperio en América continental fue otro mazazo histórico brutal. Y para esta mentalidad reaccionaria es especialmente doloroso y significativo que las independencias americanas las lideraran en gran parte figuras vinculadas a la masonería. La masonería siempre aparece en su relato como el gran enemigo, ¿verdad? ¿Por qué esa fijación? Pues porque la masonería representa para ellos todo lo que rechazan del mundo moderno. El liberalismo, la separación iglesia-estado, el racionalismo. Ideas extranjeras, disolventes de la tradición católica española. Ven a los masones como una sociedad secreta que conspira para destruir el orden tradicional y la fe. Así que claro que los libertadores de América fueran masones es en su visión una prueba más de esa conspiración antiespañola y anticatólica. ¿Y cómo interpreta esta corriente ideológica ese proceso de emancipación en Hispanoamérica? El texto es muy claro al exponer que lo interpretan como una rebelión masónica. La narrativa que describe atribuye el liderazgo de las independencias a las logias masónicas locales, sí, pero siempre teledirigidas, apoyadas por potencias extranjeras, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, vistas como enemigas de España y del catolicismo, claro. Es más, señalan la complicidad de masones españoles identificados con el liberalismo y con la Constitución de Cádiz de 1812. Es una visión conspirativa clásica, donde la masonería, vista por esta ideología como una fuerza secreta, anticatólica y antiespañola, es la gran culpable de la desmembración del imperio. Mencionas a la Constitución de Cádiz de 1812. Ahí entra en juego una figura histórica que el texto parece señalar como crucial, Fernando VII, al que califica sin rodeos como el rey felón. ¿Qué papel le atribuye el análisis en relación con esa pérdida del tren de la historia, como dice?
esa vuelta al absolutismo más rancio hizo que España perdiera el tren de las revoluciones liberales y democráticas que estaban modernizando Europa. Y eso, argumenta, condenó a España a un ciclo de inestabilidad, pronunciamientos militares, atraso relativo. Ese sería un trauma interno, por así decirlo. Un error propio, aunque lo achaquen a influencias externas. Hemos hablado mucho del mundo anglosajón y protestante como el gran antagonista, el enemigo por excelencia. Pero el texto indica que no es el único frente. También se menciona a Francia. ¿Qué rol juega Francia en este imaginario que se describe? Francia ocupa un lugar, digamos, más complejo, más ambiguo en esta cosmovisión, según el análisis. Por un lado, claro, es una nación históricamente católica. Tenemos lazos culturales profundos con España. Pero, por otro lado, es la cuna de la Ilustración, de la Revolución Francesa, del laicismo militante, de la masonería moderna. Por lo tanto, representa también la amenaza del pensamiento liberal, progresista, revolucionario, todo eso que es percibido como enemigo de la tradición católica y del orden social que defiende el nacionalcatolicismo. Es decir, una mezcla de vecindad cultural y peligro ideológico. El texto da ejemplos de cómo persiste esta visión recelosa hacia Francia incluso hoy. Sí, de hecho, apunta a cómo esta desconfianza hacia influencias francesas, especialmente vinculadas a la masonería, reaparece incluso en tiempos recientes. Menciona, por ejemplo, ciertas teorías conspirativas que circularon en sectores de la ultraderecha española tras los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el 11M. Algunas de esas teorías, recuerda el texto, llegaron a desviar la responsabilidad hacia oscuras tramas internacionales, señalando incluso a la masonería francesa como instigadora. Esto ilustra bien la persistencia de ciertos fantasmas ideológicos. La masonería como chivo expiatorio recurrente. Eso parece desprenderse del análisis, sí. El texto también aborda una cuestión de división dentro del propio mundo católico, un tema espinoso. La teología de la liberación en América Latina. ¿Qué nos cuenta al respecto? Pues aborda su emergencia en las décadas de los 70 y 80. Un movimiento teológico y pastoral con un fuerte componente de crítica social, de opción preferencial por los pobres. El texto señala que fue impulsado en gran medida por sectores de la Iglesia latinoamericana, destacando el papel de algunos jesuitas muy comprometidos con estas causas, hasta el punto de que algunos tuvieron vínculos o, simpatías con movimientos sociales e incluso guerrilleros que buscaban un cambio radical en la región. Es un movimiento que generó muchísima controversia y también, desgraciadamente, mucha represión. ¿Menciona el texto algún caso concreto? Sí, recuerda un episodio trágico y muy significativo. El asesinato en 1989 de 6 jesuitas y 2 colaboradoras en la Universidad Centroamericana, la UCA de El Salvador, a manos de un batallón del ejército salvadoreño, entrenado, por cierto, en Estados Unidos. Entre los asesinados estaba Ignacio Ellacuría, un intelectual de gran peso, rector de la UCA y figura emblemática de esa corriente comprometida. Un suceso terrible, desde luego. ¿Y cuál fue la posición del nacionalcatolicismo español ante este fenómeno de la teología de la liberación, según lo que expone el texto? ¿Hubo apoyo, rechazo? El texto no detalla una intervención directa o acciones específicas desde España por parte de estos sectores nacionalcatólicos. Sin embargo, sí describe un claro alineamiento ideológico. Se alinearon con la línea más conservadora y crítica que adoptó el Vaticano. Y mencionan que al final fue el Vaticano con Juan Pablo II el que intervino para frenar o reconducir la teología de la liberación. Efectivamente. El Papa Juan Pablo II, que conocía bien el comunismo de Polonia, y con Ratzinger, luego Benedicto XVI, en Doctrina de la Fe, adoptó una postura muy crítica, especialmente con los aspectos que veían como una aceptación del análisis marxista. Hubo sanciones a teólogos, cambios en las jerarquías en Latinoamérica. El Vaticano buscó desmontar las alas más radicales y reafirmar una línea más tradicional. Para los nacionalcatólicos españoles, claro, esta intervención papal fue una validación de sus propias críticas. Volviendo a la imagen de España fuera, son conscientes, dice el análisis, de que no siempre es buena. Saben que sigue existiendo, sobre todo en el mundo anglosajón, esa imagen de la España intolerante, la Inquisición, el atraso.
Sí, sí, son plenamente conscientes de esa percepción negativa, de lo que se llama la leyenda negra, ¿no? Saben que en países como Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, la imagen histórica de España a menudo ha estado marcada por relatos de crueldad, fanatismo religioso, sobre todo por la conquista de América y la Inquisición. Y su respuesta hoy, según las fuentes, es, bueno, echar balones fuera, culpar a otros directamente. Correcto. Su mecanismo de defensa principal es atribuir esa imagen negativa a una campaña de desprestigio deliberada, orquestada históricamente por las potencias rivales, sobre todo las protestantes, el mundo anglosajón. Sostienen que la leyenda negra no es un reflejo, ni siquiera distorsionado, de hechos reales, sino una invención. Propaganda pura creada por envidia, por rivalidad o por maldad de los enemigos de España y del catolicismo. Así, claro, cualquier crítica al pasado español se puede despachar como un eco de esa vieja propaganda antiespañola. Entonces, este concepto de la leyenda negra se convierte en una herramienta potentísima para ellos. Es absolutamente central. Funciona a la vez como escudo y como espada. Como escudo les permite invalidar cualquier dato histórico que cuestione su visión idealizada. Violencia en América, leyenda negra. Represión de la Inquisición, leyenda negra. Atraso de España, culpa de los enemigos y su propaganda. Y funciona como espada porque alimenta el victimismo y el rencor. Esa sensación de ser una gran nación, con valores superiores, pero injustamente calumniada durante siglos por enemigos envidiosos, protestantes, masones, anglosajones, comunistas, se convierte en el combustible emocional de su ideología actual. Justifica su actitud defensiva, su desconfianza del exterior y esa autoproclamada cruzada imaginaria en defensa de una identidad que ven asediada. Recapitulando un poco entonces, hemos perfilado esta narrativa nacional católica. Se define por oposición, superior moralmente a otros fascismos y sobre todo al mundo protestante. Construye una visión heroica, civilizadora, del Imperio español, quitando o negando lo oscuro. Y de forma crucial, interpreta cualquier crítica o hecho histórico negativo, la pérdida de las colonias, el 98, la imagen internacional como producto de una leyenda negra fabricada por enemigos históricos. Ahí destaca siempre la masonería, ¿no? Y todo esto alimentado por un profundo sentimiento de resentimiento histórico. Exacto. Es un relato que tiene su coherencia interna, aunque sea, como decíamos, muy selectivo con la historia. Y quizás la reflexión interesante que nos deja este análisis y que podríamos, darle una vuelta más allá de hoy, es sobre si estos mecanismos se repiten, hasta qué punto esta necesidad de crear un pasado puro, de construir una identidad nacional basada en ser moralmente superiores y en tener enemigos externos culpables de todo, es una respuesta, digamos, psicológica y política común. Lo vemos en otras sociedades que han pasado por crisis de identidad, pérdida de poder, transiciones difíciles. Ver cómo se tejen estas narrativas de victimismo y excepcionalismo, cómo se anclan en momentos de declive percibido o humillación histórica, quizás nos da claves para entender dinámicas parecidas en otros sitios, en otros momentos. Es una pregunta que resuena más allá del caso español, creo yo.